conclusión a la que se llegue en esta renegociación del Telecán, la elección presidencial aquí en México y la reforma fiscal de Estados Unidos formarían parte de los factores que marquen la economía mexicana en este año. Saludo con mucho gusto a Raúl Feliz, profesor de la División de Economía del CIDE. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Gracias por la comunicación. Vemos que la discusión del acuerdo comercial continuaría el próximo 23 de enero en Canadá. El Telecán, junto con la reforma fiscal estadounidense, podrían reducir las inversiones en México. ¿Qué opinas? Bueno, mira, de hecho no es que podrían, es que la han reducido. La incertidumbre sobre estos temas ya han tenido un efecto importante en la inversión en México durante 2017. Hemos visto un año 2017 con un nivel de inversión pública, que eso ya no es novedad, muy bajo, de hecho una caída en la inversión pública y una reducción importante en el apetito de inversión del sector privado. Entonces, aún sin que tengamos una resolución de este tema, la simple incertidumbre, la posibilidad de que pudiera ser una negociación desfavorable a México ha tenido ya un efecto importante sobre el nivel de inversión y el crecimiento económico. Mientras se mantenga esta incertidumbre, más a esto tenemos que agregarle la incertidumbre sobre el proceso de la elección presidencial de México, que no se resolverá sino hasta julio, pues vamos a tener un clima de negocios bastante cauto y donde no vemos que vaya a haber una aceleración en el crecimiento económico ni la inversión. Raúl, ¿cómo puede ser México competente frente a Estados Unidos después de que el Congreso de ese país aprobó esta reforma tributaria propuesta por Donald Trump? Vemos que al tener una disminución de los impuestos para las empresas se hace un país pues más atractivo para todas ellas. Así es. Bueno, siempre hay la parte fiscal solamente es una de las dimensiones de la competitividad. Nosotros, ¿cómo podemos hacernos más competitivos? Hay muchas maneras. Una es haciendo también nosotros una reforma fiscal, pero eso no va a ocurrir en esta administración difícilmente y difícilmente lo veamos antes de las elecciones. Otra forma alternativa, que desafortunadamente es la respuesta que da el mercado, es a través de un peso más barato, porque así se abaratan los costos de producción de las empresas que son exportadoras y de esa manera se vuelven más competitivas. Así que uno de los factores que presionó al peso a la baja es precisamente la aprobación de esta reforma a finales del año pasado. ¿Consideras que México se preparó de alguna manera para poder hacer frente este año a esta reforma fiscal en Estados Unidos? Bueno, yo diría que no del todo, no del todo. En el corto plazo va a tener un efecto negativo sobre nosotros. Hay que reconocer que nosotros mismos traíamos una situación por razones internas delicada de las finanzas públicas, que llevó al gobierno hace 2 años a plantear un programa de fortalecimiento de las finanzas para tratar de detener el crecimiento de la deuda. Eso se ha logrado parcialmente en base a ayudas que le ha dado el Banco de México al gobierno federal y también en base a reducir el nivel de inversión del sector público. Esas no son soluciones de mediano y largo plazo de ese problema. Entonces, a esos problemas que todavía siguen ahí en la agenda, hay que agregarle ahora pues esta reducción de impuestos en los Estados Unidos en un momento en que no tenemos mucho espacio fiscal. Así que realmente muy preparados no estábamos y de alguna forma una solución de fondo a este problema la veremos ya en el nuevo gobierno. Raúl, ¿qué medidas fiscales podría implementar México, por supuesto, teniendo las condiciones para hacer frente a este proyecto en Estados Unidos? Bueno, yo creo que una de las cosas que vamos a tener que hacer es mover a la baja nuestra tasa de impuesto corporativo, porque la tasa que tenemos al 30% ya se ve alta en comparación a nuestros socios. Bueno, los americanos van a tener una de 21%, aunque ellos tienen otros impuestos, niveles estatales, pero también tienen muchos incentivos. Por ejemplo, un incentivo muy importante que nos resta competitividad que las empresas americanas tienen es la depreciación acelerada del capital, es decir, pueden deducir el 100% de las inversiones en cada año.
Y además el promedio de la tasa corporativa de la OECD anda alrededor del 23-24%, así que es cuestión de tiempo. Tenemos que bajar la tasa corporativa, tal vez no al 21%, pero sí a niveles cercanos al 25%. Raúl Feliz, gracias por la comunicación, un fuerte abrazo y feliz 2018. Feliz año para todos. Bien,